Qué bueno es que Dios nos convoque en esta mañana para escuchar su palabra. Hoy es un día muy especial porque nuestra iglesia, que es una de las iglesias de paz, celebra el Día Internacional de la Paz. Entonces, es bueno que nosotros reflexionemos en esta mañana todo lo que Dios nos quiere decir. Máxime si se tiene en cuenta lo que estamos viviendo en estos tiempos de luchas, de guerras y de una polarización extrema. Hay un pasaje que siempre ha servido a la iglesia, que se encuentra en Mateo 5:9. Dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Amén? Una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender, no solo en los amigos, sino en cualquier denominación cristiana, es que cuando nosotros llegamos a conocer el Evangelio de Cristo, no se trata solamente de apropiarnos de ideas, de acumular una información, de nosotros tener ideas sobre algo. Se trata de una revelación de Dios. Se trata de conocer la buena noticia de Jesucristo, que viene a cambiar el corazón humano, que viene a transformar precisamente esas ideas erróneas para que nosotros podamos entender su voluntad y su propósito en esta tierra. Qué bueno que estemos hoy aquí celebrando este día, porque hemos escuchado noticias muy tristes últimamente y es fácil caer en la trampa del odio, del resentimiento, de las emociones que nos embargan y que no nos permiten representar a Dios en esta tierra como un testimonio vivo, como una luz que puede iluminar el sendero de aquellos que no le conocen. Yo he pasado toda la vida estudiando sobre la historia de los cuáqueros, su origen. He estudiado mucho sobre la Biblia. Tampoco me considero un erudito, no lo soy. Pero lo cierto es que tengo algunos libros aquí que les traje. Y son libros muy importantes que nosotros podíamos leer. Ren, por 350 años, de Quakers, los extractos de la apología, un testamento de devoción. Todos esos libros tienen un propósito y un valor, pero nada se compara con el Evangelio de Cristo. ¿eh? Nada se compara con la revelación en la historia, con esa palabra viva, que no solo que nos habla en el pasado, sino que nos está invitando hoy a tomar una decisión por Él y a dejar que sea Él el que penetre hondo en nosotros y nos hable a nuestra condición. Todas esas ideas y esos conocimientos que puedo haber acumulado a través de la vida, 31 años, de nada sirven si no conozco a Cristo. No tienen ninguna utilidad si toda esa información no se convierte en un estilo de vida, no se convierte en un compromiso con la verdad de Dios. Algo que yo admiro mucho cuando leo la historia es el origen de los testimonios. Porque cuando nosotros analizamos los cuáqueros, nos damos cuenta que no hay un credo formal. Y esto es bien difícil para la identidad. No hay un credo. ¿Cómo definir entonces la identidad cuáquera si no hay un credo? No, lo que tenemos son testimonios. ¿Y qué era un testimonio para un cuáquero? No era simplemente valores, como hoy decimos. Era una revelación de una verdad que ellos habían encontrado y que habían compartido como grupo y que se había convertido esa verdad en propósito y sentido para su vida. Y que por esa verdad ellos estaban dispuestos a incluso ir a la cárcel y morir. Hay un libro de mártires y todas las iglesias, me imagino que existen muchos de los misioneros y personas que han sido llamadas por Dios y se han convertido en testigos que han sido capaces de dar su vida, porque eso es lo que significa ser un testigo de Cristo, alguien
que está dispuesto a dar su vida por su Señor, por lo que Él enseña, por los propósitos eternos. Pues ellos vivieron hasta el fin, hasta las últimas palabras, fueron encarcelados, fueron azotados, fueron juzgados injustamente. Cuando nosotros analizamos el origen del testimonio de paz, tenemos que remitirnos a esta carta, a esta famosa carta, a la declaración al rey Carlos II en 1660. Yo traje una copia aquí. Y es muy interesante todo lo que ellos dicen, porque hay una frase dicha por Jorge Fox, el fundador, que es la que ha marcado y ha dado origen al desarrollo y a la evolución del testimonio de paz. Y esta frase es muy poderosa. Para mí encierra mucho y es un desafío muy grande, porque constantemente nosotros somos arrastrados y caemos en la trampa de responder de la misma manera cuando nos atacan. Yo el domingo pasado predicaba que nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales, son espirituales. Y cómo someter esos pensamientos que no honran a Dios y que no enaltecen la vida humana a la autoridad de Cristo. Cuando nosotros leemos este pasaje, hay algo que sale y que emana de estas palabras de Jorge Fox. Dice Jorge Fox: y les dije que yo vivía en la virtud y en el poder que quita toda ocasión para la guerra. Y así yo titulé el sermón de esta mañana. Yo vivo en la virtud y en el poder que quita toda ocasión para la guerra. En un momento del siglo XVII, donde la iglesia estaba condicionada al poder real, y había unas luchas políticas muy fuertes entre los que apoyaban al rey Carlos y los que apoyaban a los protestantes, encabezados por este hombre que era una persona bastante cruel, Oliverio Cromwell. Había una lucha violenta muy intensa, había una confusión porque estaban los ecos de la Reforma y todo eso se había pisado el fuego de la Reforma, de las luchas, de la violencia. En medio de esa sociedad tan convulsa y difícil, hay una voz que se levanta en medio de las luchas y las contiendas, incluso por el reino de Dios. Hay una voz que habla de un modo diferente. Hay una voz que se revela como un camino distinto a seguir para responder a los que son violentos, a los que luchan incluso por el reino de Cristo. Y esa voz era de los cuáqueros. Cuando él escribe esta carta, ellos habían sido acusados de ser sediciosos, de ir en contra del poder real, y por eso él escribe y hace esta declaración, porque lo estaban acusando falsamente. Le estaban diciendo que ellos eran violentos y que participaban de esa insurrección cuando ellos realmente no lo hacían. Por eso escribe esta carta y por eso dice palabras tan importantes que me gustaría en esta mañana resaltar. Una de las cosas más importantes que habían descubierto en la palabra de Dios era precisamente lo que decía Santiago capítulo 4 versos del 1 al 3. Porque nosotros por lo general miramos las guerras externas, miramos lo que ocurre, las consecuencias de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Pero no nos damos cuenta que en todo eso que se manifiesta exteriormente hay una raíz común y que ya tempranamente Santiago nos está llamando la atención. Esto es una carta maravillosa y Santiago capítulo 4 pregunta. Quiero que sea la pregunta que cada vez que te sientas tentado a actuar con violencia, tú te hagas cada día, cada mañana. Es la pregunta que yo me vengo haciendo todos los días de mi vida, pero que muchas veces no respondo bien. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar.
Combatid y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedid. Pedid y no recibid, porque pedid mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago, ¿de qué nos está hablando aquí? De las raíces de la violencia. De las raíces no están fuera, no están en las causas políticas y sociales, están en el corazón del hombre que no ha rendido su ego, su yo, sus ambiciones, su egoísmo al poder y señorío de Cristo. Ahí es donde está la raíz de los problemas y de los conflictos que generalmente ocurren en esta tierra. Por eso tenemos que empezar por invocar la presencia y reconocer que Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Ese es el primer paso, para que haya paz en nuestro corazón, para que nosotros podamos disfrutar de esa paz interior. Tenemos que reconocer el señorío de Cristo en nuestra vida, porque es precisamente Él quien va a apagar las llamas, el incendio de nuestra voracidad humana, de nuestra ambición y de nuestro egoísmo. Es solo Jesús el que va a convertir nuestros corazones en un lugar de paz. Por eso este sería el primer momento, y fue lo que descubrieron aquellos primeros buscadores de la verdad. Encontraron esa verdad en sus reuniones de adoración. Ellos experimentaron esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es tan lindo que nosotros, cuando lleguemos aquí, dejemos ya allá afuera todo lo que nos preocupa, todo lo que nos inquieta, todo lo que está generando en nosotros ansiedad, y nos centremos en la adoración a Dios, y nos centremos en la presencia de Cristo y en la necesidad que tenemos que Él nos visite, que Él nos hable, que Él nos indique el camino, que Él nos ilumine, para que la noche oscura no prevalezca sobre nosotros, no andemos a ciegas y perdidos por el mundo sin propósito y sin honrarlo a Él. ¿Cuántas cosas han sucedido en el mundo de hoy? Asesinatos, atentados, todo eso es algo externo. Empieza primeramente en ese corazón que no se ha rendido a los pies de Cristo y cree que haciendo eso va a resolver las grandes diferencias ideológicas o políticas que pueden existir. También ocurre en el plano familiar, porque también en las relaciones familiares también se manifiesta el orgullo humano, el que no reconoce al otro, el que no da oportunidad a que el otro exponga sus pensamientos y sus ideas. También en la familia se manifiesta la tiranía y el poder, de una manera a veces sutil y que no nos damos cuenta. Por eso surgen las discusiones, los malentendidos, y a veces los hogares se convierten, en vez de ser un hogar de paz, de dulce paz, en una batalla campal a ver quién es el que controla el poder. Por eso yo te pregunto en esta mañana, mi querido hermano, ¿cuáles son esas pasiones que están dentro de ti, que necesitan ser transformadas por el amor de Cristo? ¿Cuáles son esos pensamientos que te perturban y que no te permiten vivir con claridad y con paz en tu corazón? ¿Dónde poder encontrar ese poder si no en Cristo? ¿Dónde poder encontrar ese poder si no a través del Espíritu Santo? Dios nos ha dado un don precioso y es su Espíritu. Y nosotros en oración podemos encontrar ese poder que desarma al enemigo, ese poder que nos provoca en nosotros una renuncia a las armas carnales de este mundo. La manera de resolver los conflictos del cristiano nunca puede ser a la manera del mundo. Y tenemos que dejar a un lado las armas de la indiferencia, porque no solo hay violencia visible, también hay violencia sutil y enfermiza que a veces con indiferencia trata al otro que fue creado por Dios y donde hay algo bueno de Dios, como dicen los cuáqueros, y que merece respeto y dignidad y el amor supremo y el cuidado pastoral más grande para no dañar eso que a Dios ha puesto en su corazón. Cristo se lo dijo a aquellos discípulos que estaban allí un poco tristes porque
porque ya él partía al Padre. Y tendrían que enfrentar esa misión llena de retos, llena de violencia, en un contexto también violento bajo el Imperio Romano. Cristo le dijo algo muy importante a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se trata de llegar a acuerdos humanos, porque la paz que ofrece el mundo es muy frágil, se rompe con facilidad. Constantemente vemos acuerdos políticos entre países que se han roto, precisamente porque esa paz no es el shalom de Dios, no es la plenitud de Dios en la vida de las personas, que reconoce al otro como alguien que también merece el amor y la dignidad. Otro ejemplo que me impacta es precisamente William Penn. William Penn no solo que tuvo esa revelación, no solo que como Barclay hizo la doctrina o el fundamento teológico para respaldar este testimonio de paz, William Penn fue más allá. Fue más allá de una paz interior, fue más allá de una paz familiar o comunitaria. William Penn hizo algo extraordinario porque pudo hacer un tratado de paz con los indios. Y por eso su nombre está ahí en la historia norteamericana. No está por gusto ahí. Pensilvania, la selva de Penn, ese pedazo de tierra que fue dado a él en una deuda que tenía el rey con su padre, se convirtió en un momento de la historia, aunque no perduró muchos años, en un experimento santo, donde ese testimonio de paz se puso en práctica, donde pudo por fin haber una conversación, un diálogo con aquellos indígenas que eran considerados como bárbaros y que se mataban unos a otros. Colonos e indios nunca se habían llevado bien entre sí, hasta que llegó allí William Penn con esta proclama y con este testimonio de paz, y logró llegar a un acuerdo que duró varios años, aunque con la pérdida de influencia eso al final terminó. Por eso es importante no buscar cualquier tipo de paz, porque también estaba en aquel tiempo la paz romana, la paz de los sepulcros, la paz de la imposición. Esa no es la paz de Cristo. La paz de Dios es algo muy profundo, es la plenitud de una vida que vive conforme a la voluntad de Cristo. Así que también nosotros somos llamados en el tiempo presente a hacer visible esta acción. No solo experimentar una paz interior, no solo compartir la paz en nuestra familia, en nuestras comunidades. Esos son niveles importantes y necesarios, pero también tiene que ser manifestar esa paz en el mundo de hoy, porque la paz sin justicia nunca va a ser posible, porque cuando somos injustos con el otro no puede haber paz en el corazón, ni en las comunidades, ni tampoco entre las naciones. Qué bueno que nosotros entendamos esto, porque hay muchas guerras internas que todavía tú y yo tenemos que librar, y solo la podemos librar en oración, de rodillas, pidiéndole a Cristo que nos dé su paz, invocando su presencia, reconociendo delante de Él que somos pecadores, que nos equivocamos, que somos frágiles, que fallamos, que muchas veces no somos fieles a la verdad que profesamos creer, que necesitamos de su amor para que sane viejas heridas, para que cure nuestro orgullo, para que termine de una vez y por todas con el egoísmo y la ambición que no nos permite vivir esa vida plena y abundante que Jesús ha prometido al ser humano. Nosotros somos llamados a ser reconciliadores, a participar de ese ministerio de la reconciliación, a trabajar con aquellos que están enemistados, a crear proyectos en la sociedad que unan a las personas y que puedan manifestar el amor y la gracia salvadora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pregúntate, y me pregunto yo también en esta mañana, si soy un constructor de paz, si estoy haciendo una persona dichosa y feliz al ser un pacificador, porque precisamente Cristo llamó así a aquellos que habían creído en esta verdad
y que la manifestaban de un modo visible en su contexto. Hay una profecía muy importante, y con eso quiero terminar en esta mañana, que se encuentra en Isaías capítulo 2, 4. Es la profecía del reino de Dios. Isaías capítulo 2, verso 4 dice algo muy hermoso que nunca debemos olvidar. Dice: y jugará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esa es la visión del reino de paz. Y tú y yo somos esos embajadores de su reino en esta tierra. Así que Dios nos está llamando en esta mañana a callar la voz de nuestro ego y de nuestra ambición personal, para que Cristo reine, para que la semilla de su amor se multiplique en este mundo, en un mundo que no está gobernado por Dios, en un mundo donde hay mucha maldad y pecado. Nosotros tenemos que ser esa luz de esperanza que brinda paz y reconciliación a todo ser humano. Que el poder de Cristo pueda transformar nuestros corazones, que esa virtud y poder que estuvo en Fox y en otros también esté en nosotros, transformando nuestra vida, nuestras realidades, nuestras comunidades, nuestra familia, nuestra iglesia. Hoy, en un día tan especial como el Día Internacional de la Paz, debemos preguntarnos si tú y yo estamos viviendo solo las ideas de un mundo de paz, o si en realidad estamos viviendo en la virtud y en el poder de Cristo, que quita toda ocasión de guerra. Amén. Dios los bendiga, hermano.